Sí, estoy bien. Solo caminé un poco. Veo luces. Eran las 2 de la madrugada, cuando un joven universitario llamó a sus padres para pedir ayuda. Se había salido de la carretera en algún punto rural, pero su voz era tranquila, como si nada fuera demasiado grave. Durante 47 minutos sus padres lo acompañaron, solo por teléfono. Escucharon cada paso, cada pausa, cada intento de describir su entorno, hasta que de pronto Brandon dijo: ¡Oh, no! Y luego el silencio eterno. Hoy, en Secretos Criminales, el caso de Brandon Swanson. En 2008, Marshall, Minnesota, era una ciudad pequeña y tranquila, a 240 kilómetros al oeste de Minneapolis. Rodeada de campos agrícolas y pueblos dispersos, la vida allí parecía segura, casi idílica. Pero en las zonas rurales, la noche podría ser implacable. Caminos sin iluminar, vastos terrenos vacíos y ríos que serpenteaban en silencio. Las desapariciones no eran comunes, pero tampoco inauditas. Según datos del FBI, unas 600.000 personas desaparecían al año en Estados Unidos, muchas en áreas urbanas, en lugares como el condado de Lyon, con apenas 25.000 habitantes. Los casos solían atribuirse a accidentes o fugas temporales. La policía, con recursos limitados, a menudo retrasaba las búsquedas de adultos. En este contexto, un joven universitario salió de la carretera una noche de mayo. Nadie imaginaba que su historia se convertiría en uno de los misterios más desconcertantes de Minnesota. Un caso que desafiaría toda lógica y dejaría un eco imborrable. Brandon Swanson nació en 1989, en Marshall, Minnesota. A sus 19 años, era estudiante de Ciencias Aplicadas en el Minnesota West Community and Technical College, en Canby, a 50 kilómetros de su hogar. Inteligente y cuidadoso, destacaba por su dedicación y su carácter afable. Tenía una discapacidad visual parcial en su ojo izquierdo, pero esto no lo limitaba. Amaba las caminatas, las reuniones con amigos y los momentos tranquilos con su familia. Sus padres, Brian y Annette, lo describían como alguien sin enemigos, sin conflictos, siempre dispuesto a ayudar. Su vida era estable, sin antecedentes legales, sin problemas personales conocidos, sin razones para desaparecer. La noche del 13 de mayo del 2008, todo parecía en orden. Brandon estaba celebrando el fin del semestre, listo para volver a casa. Pero algo, en algún punto de esa noche, cambió su destino para siempre. El 13 de mayo del 2008, Brandon asistió a 2 fiestas con amigos, en Canby, para celebrar el fin del semestre. No había señales de problemas, no bebió en exceso, no hubo peleas. Era una noche típica de un joven de 19 años. A las 1:30 de la mañana del 14 de mayo, decidió volver a casa en su Chevrolet Lumina negro, tomando rutas rurales entre Canby y Marshall. Los caminos oscuros y rodeados de campos eran conocidos para él, aunque su discapacidad visual pudo haber complicado la conducción. A las 1:54 llamó a sus padres desde su celular. Dijo que su auto se había salido del camino cerca del Lyon, a 15 kilómetros de Marshall, y estaba atascado en una zanja. Su voz era tranquila y pidió que lo buscara. Brian y Annette, en pijama, salieron de inmediato. Durante 47 minutos hablaron con Brandon mientras caminaba en la oscuridad. Describía alambrados, campos y luces a lo lejos. Convencido de que estaba cerca de Lynn, a las 2:40 exclamó: ¡Oh, no! La llamada se cortó. Sus padres gritaron su nombre, pero solo escucharon el viento. La policía no actuó de inmediato. Asumieron que Brandon, un adulto, podía estar tomándose un tiempo. No fue hasta el 14 de mayo a las 8 de la mañana que comenzó la búsqueda formal. El Chevrolet Lumina fue encontrado ese día, pero no en Lynn, sino cerca de Porter, a 40 kilómetros de donde Brandon creía estar. El auto estaba intacto, llaves puestas, tanque medio lleno, sin signos de violencia.
Los perros rastreadores siguieron el olor de Brandon desde el vehículo cruzando campos y alambrados hasta el río Yellow Medicine, a 2 kilómetros de distancias. Allí, el rastro se desvaneció. La teoría inicial apunta a un accidente. Brandon pudo haber caído al río y ahogarse, pero tras dragar el río y buscar en sus márgenes, no encontraron nada, ni cuerpo, ni ropa, ni el celular. La corriente era débil y el río poco profundo. Otras hipótesis sugirieron: ¿fue víctima de un crimen? No había evidencias de luchas ni testigos. ¿Se desorientó por su discapacidad visual? Su descripción clara del entorno lo contradice. ¿Se fue voluntariamente? Sus amigos y familias lo niegan. Brandon no tenía motivos. Un detalle inquietante persistía. Brandon estaba seguro de estar en Lynn, pero su auto estaba a 40 kilómetros. ¿Cómo se desvió tanto? Las autoridades revisaron su celular, pero estaba apagado tras la llamada. No había movimientos bancarios ni pistas en redes sociales que apenas usaba. Voluntarios, drones y helicópteros peinaron la zona durante meses. La búsqueda cubrió 300 kilómetros cuadrados, pero no hallaron nada. El "oh no" de Brandon seguía siendo la única clave, un grito perdido en la noche que nadie podía explicar. La desaparición de Brandon conmocionó a Marshall y al condado de Lyon. Los medios locales como The Marshall Independent cubrieron la búsqueda intensamente, mientras voluntarios y vecinos se unían a los esfuerzos. La historia llegó a programas nacionales como Disappeared, avivando el interés público. Los padres de Brandon, Brian y Annette, no se detuvieron. Organizaron vigilias, repartieron volantes y presionaron a las autoridades. Su frustración creció al descubrir que la policía había subestimado el caso inicialmente, perdiendo horas cruciales. Su lucha dio frutos y en 2009 la ley Brandon fue aprobada en Minnesota, obligando a la policía a tratar las desapariciones de adultos con la misma urgencia que la de los menores. Incluía protocolos para búsquedas inmediatas, un cambio que salvó vidas en casos posteriores. El caso también sensibilizó a las comunidades rurales sobre los peligros de la noche y la necesidad de mejorar recursos policiales. Pero para la familia, el legado de la ley no llenaba el vacío. Su hijo seguía perdido. En 2025 el caso de Brandon permanece abierto. La policía de Lyon sigue recibiendo pistas, pero ninguna ha llevado a respuestas concretas. Búsquedas periódicas, apoyadas por voluntarios, aún recorren los caminos y el río Yellow Medicine sin resultados. Los Swanson mantienen una página web y un fondo para financiar investigaciones. Cada año, en el aniversario de la desaparición, organizan caminatas en su memoria. La comunidad no olvida, pero el misterio persiste. No hay cuerpo, no hay pistas, solo preguntas. El "oh no" de Brandon sigue resonando. ¿Un accidente? ¿Un crimen? ¿Una desorientación fatal? Nadie lo sabe. Lo único cierto es que, en una noche de mayo, un joven se desvaneció, dejando tras de sí un silencio que nadie ha roto. El caso de Brandon es un recordatorio de lo frágil que puede ser un instante. Un joven caminaba en la oscuridad, confiado, hablando con sus padres, viendo luces a lo lejos, hasta que, en un segundo, todo cambió y el silencio se lo llevó. ¿Qué esconde la noche en esos caminos olvidados? ¿Un accidente que el río ocultó? ¿Un encuentro que nadie vio? ¿O un misterio que nunca tendrá respuesta? Tal vez la verdad esté en las voces que no se rinden, en las familias que siguen buscando, en la memoria que se niega a desvanecerse, porque mientras haya alguien que espere, la esperanza no se pierde en la oscuridad. Si llegaste hasta el final, primero te agradezco. Y si querés, puedes suscribirte al canal, dejarme un me gusta y un comentario. Eso me ayudaría mucho para seguir creciendo. Hasta el próximo caso.